Hola, buenas tardes. Bueno, en primer lugar quería dar las gracias a la Universidad Ort por haberme invitado a poder participar en este evento y también a todas las personas que han participado, como todos los participantes, las organizaciones que han apoyado a que se pueda llevar a cabo hoy, ¿no? Efectivamente, como han comentado, bueno, me llamo María Gallo y soy responsable de comunicación de DERES, que para todas aquellas personas que no sepan, es la plataforma de responsabilidad social aquí en Uruguay. Y bueno, esencialmente se encarga de promover y difundir las buenas prácticas de responsabilidad social de las empresas. Mi ponencia, bueno, quería aclarar que la ponencia la voy a intentar hacer lo más práctica posible y que sea de utilidad para todas aquellas personas que de alguna manera quieran mantenerse informadas a través de las redes sociales sobre cómo funciona la RSE, sobre todo en Latinoamérica, y para todas aquellas personas que o bien estén hoy en día o en un futuro trabajando en un departamento de comunicación o en una agencia de comunicación y tengan que difundir a través de las redes buenas prácticas de responsabilidad social, ¿no? Mi ponencia se llama Redes sociales transformando el diálogo con los grupos de interés. Y para comenzar, me parecía importante que todos manejásemos el mismo idioma. Por eso bueno, quise destacar dos conceptos fundamentales para empezar. La RSE como una visión de negocios que integra en la gestión empresarial en forma armónica al respeto por los valores éticos, las personas, la comunidad y el medio ambiente. Es decir, no estamos hablando de filantropía, estamos hablando de una visión de negocio que está incluida, insertada en la estrategia empresarial. Y por otra parte, los grupos de interés. No sé si mucha gente tiene claro qué son los grupos de interés. También se conocen como partes interesadas, actores involucrados, stakeholders, que son aquellos grupos que pueden ser bien personas, comunidades, organizaciones, que de alguna manera u otra pueden estar afectadas por las operaciones de una empresa o que ellos mismos pueden influir en dichas operaciones. Generalmente se dividen en grupos internos y grupos externos. Los grupos internos pueden ser, por ejemplo, los trabajadores, los empleados de una organización. Y bueno, cuando hablo de empresa me refiero a una organización, una institución, una asociación, pymes, o sea, es bastante amplio, ¿no? Y por otra parte están los grupos externos. Y ahí están involucrados, bueno, pueden ser el mismo consumidor o cliente, el proveedor, el accionista, las comunidades locales. Bueno, ya una vez aclarados estos términos, que me parecía importante que más o menos todos tuviéramos el mismo nivel en cuanto al tema, quería contextualizar un poco cómo la responsabilidad social ha surgido en las redes sociales, sobre todo en Latinoamérica, ¿no? Desde estos últimos años, qué evolución ha tenido. Comentar que en el 2008, o sea, ya hace unos añitos, empezó el diálogo a través de las redes con los grupos de interés. Sin embargo, no es hasta el 2009 cuando surgen los hashtags, que para aquellas personas que no lo sepan, son las etiquetas, ¿no?, que se ponen en Twitter para clasificar según la temática, ¿no? Y bueno, y ahí, a partir justo del 2009, en abril de 2009, es cuando surge el primer tweet con el hashtag RSE, que lo promueve Programa Prosperidad, que es una organización costarricense. Bueno, como anécdota. A partir de este momento es cuando Fernando Legrand, que es uno de los grandes promotores de la responsabilidad social empresaria en Latinoamérica, decide crear una red de tuiteros que la llaman Nodo Digital de la RSE y lo plasman en una web que se llama rselaconversación.com. En esta website lo que hacen es generar iniciativas con respecto al tema, empezar a ver cómo promover el diálogo con los grupos de interés
Y bueno, y surge, entre muchas otras iniciativas, surge el primer congreso virtual de RSE, que se organiza en el 2010 y donde participan más de 90 personas de todo el mundo interesados en este tema. Uno de los hashtags más importantes en el entorno de la RSE es el diálogo 2.0, bueno, 2.0, ¿no? Porque el punto no lo toma. Entonces, a partir de ese momento, el Congreso se empieza a generar este diálogo y realmente la importancia de poder comunicarse con los grupos de interés y obtener un feedback de ellos, ¿no? Y bueno, se empieza a ver la comunicación como una comunicación flexible, abierta, recíproca, compartida, dinámica. Bueno, básicamente las características esenciales o fundamentales de las redes sociales. Y en todo este contexto, ¿cómo podemos decir que está Uruguay, ¿no? Es cierto que en el entorno Uruguay va unos pasos atrás con respecto a la responsabilidad social. Y no es hasta el 2012 que empiezan realmente las empresas a querer, de alguna manera, entrar en este diálogo y sentir la necesidad de generar el diálogo. En el 2013, de hecho, se hizo, con DERES se promovió la primera charla sobre el tema más específico de cómo las redes sociales transformaron la comunicación de la responsabilidad social. Ahora, pues quería comentar un poco realmente cómo se puede generar ese diálogo con los grupos de interés a través de las redes sociales, que me parece que es lo importante de la ponencia, ¿no? Yo creo que es importante aclarar que como la mayoría de los grupos de interés de las empresas, organizaciones, están en las redes sociales, es importante aprovechar ese espacio y realmente intentar construir juntos la RSE y aprovecharse de ese feedback. Entonces, antes de realmente llegar al diálogo, creo que es importante mantenerse informado, ¿no? O sea, antes de comunicar, voy a ver qué se está moviendo, qué información se está difundiendo, qué se está viralizando. Por eso digo, actualízate, ¿no? Creo que es interesante que las organizaciones se mantengan realmente informadas de lo que se está moviendo, no solamente en Latinoamérica, sino en todo el mundo. ¿Cómo se puede hacer eso? A través de las redes. O sea, cualquier persona que realmente diga, yo quiero enterarme, ¿qué está pasando? ¿No? Pues a través de Twitter y Facebook hay varios hashtags que actualmente son los que más contenido se genera. Está el de RSE, anti-RSE, que actualmente muchas personas lo que hacen es precisamente criticar las malas prácticas de responsabilidad social. CSR en inglés, diálogo 2.0, que sería diálogo 2.0, como he comentado anteriormente. SOST, cadena de valor, conciliación. He seleccionado algunos, hay muchísimos, medio ambiente, pero realmente creo que en estos donde mayor información se puede obtener a través de las redes. Luego también están los grupos de LinkedIn, tenemos el de DERES, aquí en Latinoamérica estoy hablando, Ahora Responsable, Blog Responsable, Capacitarse, Green Social Media, también hay mucha variedad de grupos de LinkedIn, pero he clasificado algunos para aquellas personas que quieran empezar y no sepan por dónde, pues esta es una referencia. Y también medios de comunicación online, ¿no? Son agencias de comunicación online que están constantemente generando contenido y difundiendo información sobre también buenas prácticas, sobre cómo mejorar este diálogo con los grupos de interés. Pues está Comunicarse, Expoc, Efecto SOS también. Otro tip que quiero dar es la importancia de ser transparente en las redes. ¿Cómo se puede ser transparente? Esto es un poco de manual, pero me parecía importante destacarlo, ¿no? No eliminar críticas. O sea, es básico, no podemos eliminar críticas porque al final parece que va a ser en beneficio y se puede dar la vuelta. Citar fuentes, siempre, importante. Incluso en un tweet, tenemos espacio reducido, intentar siempre, si manejamos la información desde algún sitio, de algún periódico, algún artículo, alguna información que cite una persona,
interesante poner la fuente, de dónde se sacó esa información. También, por ejemplo, en el ámbito de la responsabilidad social, publicar y difundir los reportes de sostenibilidad de las empresas, de las organizaciones. Y por último, otro consejo que me parece importante es cuando se vayan a difundir imágenes o materiales audiovisuales, siempre intentar tener la autorización de las personas que van a salir en ese material, ¿no? Por otra parte, fomentar la escucha activa. Bueno, si estamos hablando de diálogo, estamos hablando de tener un feedback. No estamos hablando de información unidireccional, sino bidireccional. Me parece que es básico fomentar la escucha activa, poder tener un feedback, tomar nota de lo que se está hablando, cómo podemos mejorar, cómo podemos cambiar las cosas, cómo podemos seguir adelante. ¿Cómo se puede hacer esto? Bueno, a través de encuestas. Tenemos los grupos de LinkedIn donde se pueden generar encuestas. También se pueden hacer preguntas en Twitter, se pueden hacer preguntas en Facebook, tenemos el me gusta, podemos compartir la información. Se pueden hacer entrevistas a los empleados, por ejemplo, y difundirlas para que la gente tenga una visión desde otro punto de vista, otra perspectiva. También utilizar el lenguaje inclusivo. Aquí no me estoy refiriendo a poner O/A, que es como mucha gente entiende lo del lenguaje inclusivo. No, me parece que va un poco más allá. Estamos hablando de intentar incluir realmente a todos los miembros de la sociedad en la información que estamos difundiendo. ¿Cómo se puede hacer esto? Bueno, pues evitando términos ofensivos o centrándonos siempre en estereotipos, que de alguna manera se caen mucho los estereotipos. ¿De qué manera se puede también fomentar el lenguaje inclusivo? Bueno, pues si estás difundiendo un PDF, un artículo, de una publicación, se puede intentar, por ejemplo, difundir un archivo sonoro de manera que una persona con discapacidad visual pueda escucharlo, ¿no? Bueno, pues ahí estás incluyendo a un grupo más. Y por último, y no menos importante, también una característica básica de las redes sociales es ser coherente. Ser coherente con lo que estás promoviendo, que sea coherente con la cultura organizacional de la empresa y sobre todo si quieres, por ejemplo, llegar al grupo de interés interno, como he comentado antes, que son los empleados, bueno, pues antes de difundir algo, intenta hacerlo de manera interna, con una comunicación interna. ¿Por qué? Porque una persona, un empleado, que se entere de cualquier información a través de Twitter sobre su empresa puede generar cierta desconfianza. Es preferible que esa persona se haya enterado de inicio por la empresa, ¿no? Me parece que eso es importante. Bueno, aquí lo que he hecho es hacer una pequeña lista de influencers con respecto a la responsabilidad social empresaria en Latinoamérica. Me resultó un poco difícil elegir a 10 personas, ¿no? Lo hice primero por un tema de espacio. Hay mucha gente experta en el tema. No quiero desvalorizar a nadie, pero bueno, cualquier persona de aquí del público que quiera empezar a informarse sobre este tema y quiera estar actualizado, creo que son unas 10 personas que realmente generan contenido, viralizan muchísima información sobre el tema, están súper al tanto y bueno, también tienen a muchos seguidores, dado que son bastante relevantes, ¿no? En primer lugar, como he comentado anteriormente, uno de los promotores de la responsabilidad social en Latinoamérica, Fernando Legrand, de Argentina, que es autor del primer blog en español. La segunda es también argentina, experta y comunicadora, consultora en capacitarse. Bueno, quería avisar que cualquier persona que quiera anotar los tweets, seguramente se publique la presentación, de manera que no tengan que estar ahora anotando uno por uno. En tercer lugar, la periodista venezolana Graciela Beltrán. En cuarto y en quinto lugar, 2 expertos en responsabilidad social que están radicados en Estados Unidos, Antonio Vives y Celia Pagani. En sexto lugar, de México, Leticia Salas. En séptimo, un experto en RSE, Alberto Esteban, Excelencia CL.
Y en octavo lugar, Valmir Martins, también experto en RSE en Sao Paulo y en Chile también. Y por último, y no menos importantes, me pareció destacar a dos personas de aquí en Uruguay que generan mucho y intentan viralizar mucha información sobre el tema, que son Tamara Farre, periodista también de un espacio de responsabilidad social en FM del Sol, y Liliana Fried, también periodista de Radio Cero, también lleva un programa de responsabilidad social. Y bueno, como he comentado antes, no quiero tampoco extenderme mucho con cada uno de los usuarios. Estas son las instituciones que más contenido generan a través de las redes en cuanto a la responsabilidad social en Latinoamérica. Y bueno, al igual que DERES, hay muchas otras que están constantemente promoviendo el tema, manteniendo el diálogo y bueno, dándole el valor y la importancia que tiene generar esta conversación a través de las redes sociales. Cualquier persona que esté interesada en empezar a mantenerse informado sobre el tema puede empezar a sumarse con todas ellas. Y ya por último, y para hacer como una bajada más a lo local, quería comentar una experiencia que hemos llevado a cabo este año en DERES, y es la campaña de responsabilidad. Es una campaña que se ha promovido a consecuencia de la demanda que hay de todas las empresas con respecto a conocer y a poder generar el diálogo a través de las redes sociales, ¿no? Entonces, bueno, esta es la primera campaña. En DERES todos los años se promueven diferentes campañas. Este año se llevó a cabo sobre el tema y el objetivo básicamente era promover el uso responsable de las redes sociales, tanto dentro de la empresa como a la sociedad en general. El lanzamiento fue hace 2 meses y se denominaba el uso responsable de las redes sociales a qué se enfrentan las empresas hoy en día, ¿no? Cualquier persona que esté interesada en informarse un poco más sobre la campaña puede entrar en la página o en el tuit de DERES. La campaña básicamente se dividió como eran tips para todo el mundo, bastante sencillos y básicos, sobre cómo abrirse un perfil en las redes, sobre qué cosas tener en cuenta a la hora de comunicar a través de las redes. Y bueno, se dividió como en 4 áreas, ¿no? El cuidado de la imagen, la seguridad, el control y la conciencia. Y como resultado de esta experiencia, que me parece que es lo más interesante para compartir con todos ustedes, ha sido que a pesar de que las empresas en Uruguay, por alguna razón o por otra, están pues dificultades internas por temas burocráticos, porque no saben cómo, a través de qué red social mantener informado, generar este diálogo con los grupos de interés, o porque no saben o no quieren delegarlo en agencias de comunicación tratándose del tema de responsabilidad social. A pesar de todo eso, las empresas en Uruguay están realmente interesadas en promover las buenas prácticas de RSE a través de las redes sociales. Y de hecho ya bastantes empezaron el año pasado y muchas están empezando ahora, ¿no? Y bueno, que muchas de ellas tienen la necesidad de generar el diálogo 2.0 con sus grupos de interés, precisamente para que no pase lo que Sergio, el compañero, comentó esta mañana, ¿no? Que una empresa no quiera generar ese diálogo a través de las redes y se encuentre con que de repente un grupo de empleados genera un grupo en Facebook y habla en su contra, ¿no? O sea, es importante que realmente se mantenga ese diálogo, que se inicie, que se intente generar un feedback y se sepa qué demanda o qué pueden ofrecer con respecto a estos grupos. Y bueno, y me parece que esta instancia, tanto como estas acciones que he comentado, son los primeros pasos para que esto ocurra y siga adelante. Así que, nada, muchas gracias a todos.